Apocalipsis 2, verso 12 al 17. Dice el verso, vamos a leer el primer verso, el verso 12 dice: Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Señor, en esta mañana, ahora que nos disponemos a leer, a escuchar, a oír tu palabra, queremos pedirte de que tú nos des oídos para oír lo que tú nos tienes que decir. Y que, Señor, pongamos a un lado pues cualquier distracción, cualquier cosa que nos esté haciendo ruido en nuestra mente, a un lado, a tus pies, para escuchar, Señor. Y venimos así, con un corazón abierto, enseñable, para saber qué cosas tienes y quieres decirnos esta mañana. Entonces, ayúdanos por medio de tu Espíritu y revélanos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado en esta serie, de hecho es como una serie intermedia, donde hemos estado estudiando estas 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos por la tercera. Y las primeras 2 iglesias a las cuales Juan le está escribiendo, vimos que era Éfeso, la primera iglesia, y básicamente era una iglesia muy trabajadora, muy chambeadora, hacían muchas cosas para Jesús. Pero Jesús le dice que tenía una cosa en contra de ellos, y era que ellos habían dejado su primer amor. Y decíamos que eso es tan importante porque realmente todo lo que hacemos por Jesús y lo que más, en lo que más tiene interés Jesús es en que nuestra relación con Él no está basada en nuestro servicio por Él, sino nuestra relación con Él está basada en amor. Es una relación de amor, y esta iglesia había dejado ese amor primero y habían nada más seguido funcionando como por inercia, y Jesús le dice: regresa a tu primer amor. Eso es lo más importante. Después, la segunda iglesia que vimos fue la iglesia de Esmirna, y es la iglesia que fue perseguida, es una iglesia que pasó por momentos tan difíciles, y Jesús le decía a esa iglesia, ¿se acuerdan qué era? No temas, sé fiel. Era fidelidad en medio de la dificultad. Y la iglesia de esta mañana es la iglesia de Pérgamo. Y podríamos decir de que es básicamente lo que Jesús le va a decir a esta iglesia es: no cedas, no cedas. Y vamos a ver por qué quiere decir eso. Entonces, lo primero que dice es, dirige esta carta a esta iglesia. Ahora, no solamente le está hablando al ángel que decíamos que es el pastor de esta iglesia, no solamente le está hablando a la iglesia propiamente tal, sino, como vemos en cada carta, Jesús le está hablando a la iglesia en general y a cualquier persona que tenga oídos para oír. Entonces, no tenemos que confundirnos y pensar que únicamente estas cosas son cosas que se escribieron para iglesias de hace 2000 años atrás. Jesús tiene algo y quiere decirnos muchas cosas a través de cada una de estas iglesias. Y estas 7 iglesias son 7 iglesias que existieron, pero también representan a 7 tipos de cristianos diferentes. En algún tipo de iglesia encajamos a lo mejor como iglesia, y en alguna de estas 7 iglesias encajamos como creyentes, como cristianos. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Como los de Éfeso, como los de Esmirna, o quizás como los de Pérgamo, o como los que van a venir después? Ahora, es interesante, Pérgamo, ¿dónde estaba? Acuérdate que estas iglesias son las 7 iglesias de Asia, y es Asia Menor, es toda esa área de lo que sería la actual Turquía, ahí como bordeando el mar Egeo sería, y esta ciudad de Pérgamo es la ciudad de las 7 iglesias, la ciudad que está más al norte de todas las otras iglesias. A diferencia de muchas de ellas, Pérgamo no tiene un puerto, está como 23 kilómetros tierra adentro, entonces eso era como una desventaja a lo mejor para ellos en comparación a las otras ciudades que tenían puertos, y eso ayudaba a un intercambio comercial pues más grande. Entonces esa ciudad, o la ciudad de Pérgamo, es una ciudad que todavía existe, se llama Bergama, y está en Turquía. La actual Turquía, ¿no? Ahora, ¿qué podemos aprender o qué nos dice la historia de esta ciudad para entender un poco el contexto de dónde vivían estos cristianos o dónde estaba esta iglesia a la cual Jesús le está escribiendo? La historia y la cultura de Pérgamo tenía una fuerte influencia griega, obviamente, como todas esas ciudades.
en esa época tenía una historia de toda la influencia de los griegos, pero había sido anexado por los romanos. Entonces ahora no solamente tenía toda la influencia griega, sino que también toda la influencia cultural, religiosa de los romanos. Y entonces en ese lugar, en ese contexto, estos cristianos están caminando con Jesús. La iglesia o esta ciudad de Pérgamo era famosa porque tenía la segunda biblioteca más grande del mundo. Tenía una biblioteca que tenía 200,000 volúmenes. Era la segunda después de la biblioteca que había en Alejandría, y era como una competencia con ellos. Imagínate, en ese tiempo dice 200,000 volúmenes, es mucho. Acuérdate, en ese tiempo no hay imprenta, no hay nada de impresión como la que tenemos hoy, todo se escribía a mano. Entonces imagínate los tamaños de volúmenes que ellos tenían, y tenían una tremenda biblioteca. Eso significa que esta era una ciudad muy cultural, donde el conocimiento y la sabiduría era algo que era muy importante para ellos. Posteriormente, en un momento de su historia, esos 200,000 volúmenes fueron regalados a Cleopatra, se los regalaron, se los dieron. Pero era muy impresionante. En la parte comercial, ellos se dedicaban como a la agricultura, pero eran famosos por hacer pergaminos. De ahí viene la palabra Pérgamo. O pergamino viene de Pérgamo. Entonces, antes hacían papiros, los egipcios, y los egipcios les bloquearon eso, y los de Pérgamo empezaron a pensar, ¿cómo le vamos a hacer? E inventaron el pergamino, la piel del animal para escribir, y de ahí viene su nombre. Ahora, como religiosamente o espiritualmente, esta ciudad era una ciudad que, como en muchas y en casi todas las ciudades de esa época, había mucha idolatría, habían un montón de dioses, habían muchos dioses, muchas deidades que se adoraban en esta ciudad. Estaba la diosa Atenea, estaba Zeus, el templo para Zeus. De hecho, hoy en día tú vas a Alemania a un museo y ahí está una parte del templo que fue construido para Zeus. Entonces era una ciudad donde había mucha idolatría. También se adoraba a Esculapio, que es el dios de la medicina. De hecho, ahí había un santuario donde la gente de esa época iba a ese lugar como para tratarse. Y una de las técnicas era que las serpientes pasaban sobre tu cuerpo. Obviamente no serpientes venenosas, porque todos los pacientes se les morirían. Pero Esculapio era una representación de que este dios de la medicina a veces se encarnaba en una serpiente. ¿Te suena familiar una serpiente como que encarnada por alguien? Y imagínate, o sea, le dices a tu hijo, vamos a ir por tus inyecciones hoy con el doctor, te van a poner unas serpientes encima. Paso, ¿no? Y así, era conocido por eso. Mucha gente viajaba como este turismo quizás médico, y era famoso por esto, por este santuario a este dios de la medicina. Pensaba un poco en eso, ¿no? En el turismo médico. Y estaba hablando con una persona de acá de la iglesia, donde me decía, él tiene mucha información sobre doctores y esas cosas. Y fíjate que el turismo más grande médico que se da aquí en Cancún es las cirugías plásticas. ¿Sabías eso? ¿No sabías? Pues sí, mucha gente viene a cirugías plásticas. Cuando llegué a esta ciudad, descubrí o me di cuenta de un detalle. Para esta ciudad, la imagen o lo que proyectamos visualmente es muy importante. Es cosa de ver cuántos gimnasios hay, cuántas estéticas o spa hay, y cuántos cirujanos plásticos anuncian en los directorios médicos. Muchos. Y eso nos habla un poco de qué es importante para esta ciudad. Para esta ciudad donde vivimos tú y yo, es muy importante la imagen, lo visible. Para esta ciudad donde estaban esto, era muy importante la medicina y la cultura, y mucha gente viajaba para que las serpientes pasaran y, entre comillas, se sanaran. Había mucha superstición. Y para rematar, habían construido un templo para adorar al César, a Augusto César. Entonces era una ciudad muy pagana, donde había una presión religiosa, donde había mucha oscuridad espiritual. Y en ese contexto, en ese lugar, estos cristianos están caminando con Jesús.
Ahora, ¿cómo llegó el Evangelio ahí? Realmente no hay mucha información de cómo llegaron los primeros cristianos. Probablemente la iglesia de Éfeso fue la que influenció esa área y quizás a través del ministerio de Pablo o de gente que conoció a Pablo, quizás llegaron los primeros cristianos a Pérgamo. Entonces, en ese contexto están estos cristianos. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús de sí mismo? Acuérdate, Jesús comienza cada carta revelando algo de él. ¿Y qué es lo que él dice? Verso 12, que él es el que tiene la espada aguda de dos filos. Solo una descripción, una característica de él, el que tiene la espada aguda de dos filos. Jesús, para cada una de las 7 iglesias, agarra una descripción que él da de sí mismo en el capítulo 1. Todas las descripciones de Jesús él las toma y las repite del capítulo 1. Y él en el capítulo 1, verso 16, dice que él tiene esta espada de doble filo que sale de su boca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué simbolismo representa esto? La Biblia, Hebreos 4, nos dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que traspasa hasta lo más profundo. Es la palabra de Dios, pero es interesante porque la espada que el autor de Hebreos menciona en el capítulo 4 es una espada corta, es como una especie de daga o de cuchilla que los soldados romanos utilizaban en un combate cuerpo a cuerpo. Pero la espada que menciona aquí Juan en Apocalipsis y menciona a lo largo de todo el libro de Apocalipsis es una espada diferente, es un sable grandote que usaban los soldados para realmente descuartizar y matar, y era una espada que te podía partir de arriba a abajo de lo filoso que era. Y esa es la espada que Jesús está usando como un ejemplo. Obviamente representa su palabra, pero representa algo más que simplemente su palabra. Aquí Jesús está identificando a sí mismo como un conquistador, como alguien que tiene la máxima autoridad, como un rey, como alguien que realmente tiene toda la autoridad. Y así Jesús se para frente a esta iglesia y dice eso: yo soy el que tiene toda la autoridad, yo soy un rey, soy un conquistador, el que va a derrotar a los enemigos. Y lo ves eso a lo largo de Apocalipsis, como él se presenta así. Y por alguna razón, estos cristianos en esta ciudad necesitaban recordar eso de Jesús, de que Jesús tiene toda la autoridad, que su palabra tiene toda la autoridad, de que Jesús es un rey, de que Jesús va a regresar y va a conquistar, que Jesús también es un juez. Entonces, porque a veces tenemos esta imagen de Jesús como muy manso y como que un siervo, y sí, él en su primera venida vino de esa manera, un siervo sufriente. Pero cuando Jesús vuelva y como lo retrata el libro de Apocalipsis, es Jesús conquistador, es Jesús el rey, el que viene a establecer su reino, el que viene a tomar posesión de lo que le corresponde. Y él viene realmente así, como un conquistador, como un rey, como el que tiene toda la autoridad. Y debemos de ver a Jesús de esa manera. No es Jesucito, no es así. Jesús es un rey, es el Dios, es un Dios, es Dios, es el Hijo de Dios, y que tiene toda la autoridad, y debemos de ver a Jesús por quién es Él. Y viendo quién es Él, entender cómo eso aplica a nuestra circunstancia y en nuestra realidad. Entonces Jesús se presenta así, y vamos a ver por qué se presenta así en base a lo que dice después. Fíjate el verso 13. Aquí viene lo que Jesús reconoce de ellos. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Órale, dices, wow. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hay dos cosas que Jesús reconoce de esta iglesia. Acuérdate, en las iglesias Él va diciendo: esto está bien, esto que tú estás haciendo está bien. ¿Y cuáles son las dos cosas que estos cristianos o esta iglesia estaba haciendo bien? Lo número uno dice: tú retienes mi palabra, tú has retenido mi palabra. Y es importante. Cuando habla de retener mi palabra, retener mi nombre, está diciendo, no es que simplemente ellos creían en Jesús. Es decir, pues sí, Jesús es un personaje histórico que existió, o no es simplemente el nombre Jesús que quiere decir Salvador, sino lo que Jesús está diciendo es que estos cristianos, al retener su nombre, estaban reteniendo quién era Jesús,
su carácter, su naturaleza. ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús? Estos cristianos de esta ciudad creían que Jesús era el Hijo de Dios. Creían que no era un simple hombre, que era Dios encarnado en la persona humana y que Él vino a salvarnos. Entonces, cuando Él dice, tú retienes mi nombre, le está diciendo, ustedes creen que yo soy Jesús, que yo soy el Hijo de Dios. Está bien lo que están haciendo. Podemos ver a Jesús de muchas maneras. Mucha gente lo ve como un gran profeta, un iluminado, un buen hombre, una persona que marcó la historia, y no necesariamente ver a Jesús por quien es Él realmente y cómo las Escrituras nos hablan de Jesús como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Y estos cristianos y esta iglesia tenían claro de que Jesús no era un simple hombre, era el Hijo de Dios. Eso quiere decir, retienes mi nombre, o sea, sabes quién soy. Y está bien en eso. Lo segundo que ellos habían hecho bien es que no habían negado la fe. No habían negado la fe. Y eso quiere decir de que estos cristianos no solamente tenían claro quién es Jesús y qué representa Él, cuáles son sus atributos, sino que también se habían mantenido fiel a las enseñanzas básicas del Evangelio. Y tú sabes, o sea, conocemos a Jesús, Jesús se ha revelado, pero en su palabra tenemos toda su revelación sobre lo que es necesario para la vida cristiana. Y en su palabra está todo lo que tú y yo necesitamos para la vida de la piedad, para vivir una vida que glorifica a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Estos cristianos también tenían eso. Habían agarrado la fe, se habían aferrado a la palabra de Dios. Pablo dice en Filipenses 2:16 de que tenemos que asirnos de la palabra de vida. Tenemos que aferrarnos, agarrar y no soltar la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. Y eso era lo que estos cristianos habían hecho. Habían retenido su nombre, creían y sabían quién era Jesús y no habían negado la fe. Estaban de acuerdo en todas las enseñanzas que implica el Evangelio. Ahora, ¿en qué contexto? En un contexto fácil. Y ahí donde ese nombre resalta, ¿verdad? Satanás. Y lo menciona 2 veces en un solo versículo. Imagínate vivir en un lugar donde la Biblia y Jesús dice, ahí está el trono de Satanás. ¿No te espantaría eso? O después dice, donde mora Satanás, donde está habitualmente Satanás. Y si tú llevas ya un cierto tiempo pues entre nosotros en esta iglesia, tú sabes que no caemos en ese sensacionalismo de ver a Satanás en todas partes, porque Satanás no está en todas partes. No es Dios, no es omnipresente. Pero tampoco desconocemos, pues como dice la Biblia, sus artimañas. Y es alguien poderoso, es alguien que su propósito es estorbar todo lo que tenga que ver con Jesús. Quiere tratar de desanimarte para que no continúes corriendo la carrera de la fe. Ese es su objetivo. Él odia todo lo que tiene que ver con Jesús. Él odia a la iglesia y siempre la ha perseguido para tratar de destruirla. Entonces no desconocemos, pero algo que nunca debemos de perder de nuestro enfoque es que Satanás no es la contraparte a Dios. Satanás no es el otro 50% de la fuerza. Como que aquí está el lado bueno y este es el lado oscuro de la fuerza. Y como que es una balanza ahí equilibrada. No es así. Satanás es poderoso, pero es un ser creado. Es un ángel creado, caído, pero creado. Y no hay nadie que le pueda hacer oposición a Jesús. No hay nadie. Ahora, ¿es astuto y causa daño? Claro que sí. Y no me gustaría vivir en un lugar donde está su trono, obviamente. Pero en ese lugar, en esa ciudad, Jesús dice, ahí está el trono de Satanás. Ahora, ¿qué querrá decir eso? O sea, obviamente Jesús no está hablando de que hay un lugar así que se pueda ver, probablemente no sabemos. Muchos consideran que el trono de Satanás era este trono donde estaba el dios Zeus, donde se adoraba. Pero imagínate todas las deidades que había ahí. Estaba Zeus. Estaba esta serpiente de Esculapio, el dios de la medicina. Estaba Dionisio, el templo de Dionisio. Estaba Atenea. Y para rematar estaba este templo que habían construido para adorar al César.
Y de hecho los cristianos de esta época estaban siendo presionados para, en vez de decir Jesús es el Señor, ellos estaban siendo obligados para decir César es el Señor. Entonces, ¿cuál o quién es el trono de Satanás? No sabemos específicamente a quién se está refiriendo, pero lo que sí sabemos es que desde ese lugar o desde esta ciudad, Satanás estaba teniendo una influencia muy grande para ese lugar y para el resto del mundo, a través de todas estas religiones y todos estos sistemas religiosos que estaban ocurriendo ahí. Había mucha oscuridad espiritual, había mucha inmoralidad, porque tú sabes que en todos estos templos y lugares la idolatría estaba siempre vinculada con fornicación. La prostitución era algo muy común en los lugares de los templos y era parte de la adoración que ocurría en esos lugares. Entonces realmente era parte de adorar a estos dioses, la prostitución y la inmoralidad sexual. Y en ese lugar tan oscuro, en ese lugar donde Jesús dice, ahí está el trono de Satanás. Satanás no está en el infierno, ¿sabías? Satanás no está en el infierno, va a ir ahí, pero todavía no está ahí. De hecho, la Biblia dice que Él es el acusador de los hermanos. Por alguna razón, Dios todavía le da acceso a su presencia. Ves en Apocalipsis que Él es echado del cielo, ya no puede volver a entrar. Pero por alguna razón, Él todavía está, su locación varía y cambia. Pero todavía no está en el infierno. No es como esas películas donde lo ves allá abajo. Y no es así. Es mucha tele. Mucha televisión. Entonces, está de alguna manera operando desde acá y estos cristianos están ahí. Tú has dicho, no, es que mi situación es un verdadero infierno. La circunstancia que estoy viviendo es un verdadero infierno. Ponte a pensar en estos cristianos, donde Jesús le está diciendo, ustedes están donde está el trono de Satanás. Están en un lugar difícil, en un lugar hostil, en un lugar difícil para ser cristiano, en un ambiente totalmente contrario a su fe, donde están siendo presionados por todos estos sistemas paganos religiosos que quieren que ellos finalmente abandonen su fe en Jesús y pongan su confianza en todas estas deidades que hay ahí, que dejen de decir Jesús es el Señor y empiecen a decir César es el Señor, el emperador es el Señor. Es un lugar muy oscuro. Y a veces pensamos de que nosotros estamos en el peor lugar y que nuestra circunstancia es la peor que puede estar pasando. Y sabes que a lo mejor es una situación muy difícil. Y a lo mejor sí, a lo mejor yo no puedo entenderte, seguramente yo no estoy en tus zapatos, pero hay alguien que sí sabe en la situación en la que estás, y es Jesús. Jesús dice, yo conozco que tú moras donde está el trono de Satanás. Jesús no está indiferente a la circunstancia, a la realidad, al lugar. Él está consciente, la familia en la que te tocó estar, el matrimonio que te tocó tener, los hijos que te tocó tener, el trabajo en el que estás. Él está consciente absolutamente de todas esas cosas. No es un Dios que está indiferente a nuestra realidad. Él no está indiferente a la realidad hostil y al ambiente hostil en el que estos cristianos están siguiendo a Jesús. Y da un ejemplo de un hombre. Ese hombre se llama Antipas y lo menciona. Dice el verso 13, dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Este hombre que no sabemos, no tenemos mayor información de quién es, nada más Jesús lo menciona. Antipas, él es un testigo fiel. Eso quiere decir de que incluso donde está el trono de Satanás, se puede ser un testigo fiel. Eso quiere decir de que no hay ninguna situación, ningún contexto, ninguna familia, ningún matrimonio, ninguna ciudad donde no podamos ser fiel a Jesús. O sea, ¿qué peor descripción que el trono de Satanás? ¿Qué peor referencia a vivir en un lugar donde Satanás mora y donde Satanás está manipulando y orquestando sus planes de maldad?
Muchas veces nosotros decimos, no, yo ya no puedo, esto es demasiado difícil, voy a tirar la toalla, voy a transar, voy a ceder. Y este hombre, Antipas, nos dice, no es necesario, se puede ser testigo fiel. Ahora, su fidelidad le costó su vida a este hombre. Su fidelidad a Jesús le costó la vida. Pero es asombroso cómo Jesús se refiere a este hombre. Dice, mi testigo fiel. Esa descripción es una descripción que Jesús da de él mismo. Y Jesús comparte esa descripción de él mismo y también se la asigna a este hombre. Mira, vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Capítulo 3, verso 14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y Jesús comparte ese título, ese nombre de que la Biblia, que Él se asigna a sí mismo y dice, este hombre Antipas también es un testigo fiel. Es un testigo fiel. La palabra testigo es de donde después vino la palabra mártir. Alguien que está dispuesto a dar su vida, incluso a morir. Pero realmente la palabra es eso, es alguien que da fe de Jesús, alguien que con su vida da fe de quién es Jesús y de lo que Jesús representa, incluso hasta el punto de dar su vida por eso. Entonces este hombre no comprometió su fe, no comprometió su testimonio, no cedió en su fe. Y no es el único. Juan, el que está escribiendo esta carta en el capítulo 1, él dice, yo estoy en la isla de Patmos, ¿por qué? Por ser fiel a la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Entonces tenemos que entender de que ser un testigo fiel significa muchas veces pagar un precio. Y que no va a ser fácil, que va a haber mucha oposición, va a haber mucha presión, pero es ahí donde tú y yo vamos a decidir a quién amamos más. ¿A quién amamos más? Pensaba en que muchas veces cuando enfrentamos las tentaciones, a veces creo que el problema de fondo es un problema de amor. Porque a veces decimos, ay, y volvemos a caer en una tentación, en una situación que estamos batallando y batallando, y decimos, ay, odio eso, odio hacer eso. Pero en realidad no es que lo odiamos, porque cuando estamos ahí amamos hacerlo, por eso lo volvemos a hacer. Entonces, cuando estoy frente a una tentación, o sea, Jesús me mostraba y me confrontaba en que la tentación me va a revelar qué amo más, si mi pecado o a Jesús. Y es la decisión que voy a tomar. Este hombre y esta iglesia estaba quizás siendo tentada a negar la fe de Jesús, a dejar de creer quién era Jesús, pero no lo hizo. Y Antipas fue fiel. De hecho, el nombre Antipas quiere decir contra todos. Buen nombre para este hombre. Contra todos. No importa, yo voy a ser fiel a Jesús. No importa si eso significa la enemistad con quien sea. Y Jesús dice, Él es mi testigo fiel. ¿Qué no dice Jesús que va a hacer? Es bien buen siervo fiel. Fidelidad. Constancia. Es interesante este hombre y en ese lugar donde él está. Entonces, piensa un poco en eso. Piensa en tu situación hoy. Piensa a lo mejor en lo que ha pasado este año que ha pasado o lo que ha pasado en el pasado. A lo mejor has sido tentado a pensar y a decir, pues sabes que ya no voy a caminar con Jesús porque esto es imposible de atravesar, esto es imposible de vivir, esto es imposible. Pero realmente no hay ninguna situación que sea imposible de atravesar. ¿Te acuerdas cuál fue la promesa de Jesús que le dijo a él a sus discípulos en el libro de Hechos? Dice, va a venir el Espíritu Santo y los va a investir de poder. ¿Para qué? Para ser testigo, la misma palabra de acá, testigo.
Sin la ayuda y sin la presencia activa del Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a poder ser testigos. Si de algo estoy seguro es que este hombre Antipas estaba lleno del Espíritu Santo porque es testigo y es fiel y dio su vida. Y tú y yo no vamos a poder ser testigos fieles en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros y si no estamos siendo obedientes a su guianza. ¿Ves? Algo importante. Seguir a Jesús no es algo que Él está esperando que tú y yo hagamos simplemente porque le echamos ganas y porque tenemos fuerza. Este mundo es el que nos quiere hacer creer de que tú puedes y el campeón cae en ti y todo ese rollo. La Biblia nos dice que en nosotros no hay ningún campeón, está Jesús. Y que el Espíritu Santo fue necesario que viniera para darnos el poder para vivir la vida que no podíamos vivir. Porque nos desanimamos, porque queremos tirar la toalla, porque no siempre somos constantemente fieles. Y sí, las situaciones y las circunstancias no nos ayudan, son difíciles, pero Dios quiere ayudarte. Dios quiere darte la fuerza para sobrellevar y para enfrentar la circunstancia que sea que estás viviendo. No solo, sino con Él. Con Él. Entonces, interesante, no hay ninguna situación tan difícil como para no ser fiel a Jesús. Ahora, fíjate el verso 14 y 15, aquí viene la reprensión, Jesús reprueba algo en ellos. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, ya no me gustó esa parte. Entonces esa es la parte de la carta que me voy a brincar. No. Es interesante, la carta de Éfeso, Jesús le dice, tengo una cosa en contra tuya. Aquí es un poco más, dice, unas pocas, o sea, plural. Dice, uno, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya mencionaron a los nicolaitas en la carta de Éfeso. Dice, la que yo aborrezco. Jesús reconoce que estos cristianos han sido fiel en guardar su nombre, en guardar la fe. Jesús sabe que ellos están en un lugar súper hostil y súper agresivo en contra del cristianismo. Jesús lo sabe y reconoce eso. Pero aquí Jesús habla de algo que Él no está de acuerdo y que es un peligro. De hecho, Jesús usa la palabra yo aborrezco. A veces ese concepto como que no encuadra mucho en nuestra imagen de Jesús. Jesús aborrece cosas, ¿sabías? Hay cosas que le desagradan por completo a Jesús. A veces pensamos de que Jesús es indiferente con la maldad, es indiferente con el pecado, pero aquí Jesús aborrece algo, la doctrina de estos hombres. Y hay una palabra que repite 2 veces y es la palabra doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Es una enseñanza en la cual Él ve un peligro en esta iglesia de Pérgamo. Hoy en día, cuando tú hablas con otros cristianos, o podemos hablar entre nosotros, y generalmente la gente dice, no hablemos de doctrina porque la doctrina nos divide. Y Jesús dice, no, la doctrina es importante. Porque lo que tú crees, o como tú crees, tú vas a vivir. Entonces no podemos decir que la doctrina no es importante, porque aquí Jesús está diciendo que la doctrina es importante. Es importante para su iglesia. Y a diferencia de lo que a veces podemos pensar de que la gente hoy en día no cree en nada, yo creo que es lo contrario, la gente cree de todo y cree en todo. Hay mucha enseñanza, mucha mezcla, muchas cosas que tenemos, muchas cosas que hemos aprendido de un montón de lugares, menos de la Biblia. Hay muchas cosas que aprendemos de internet, de mensajitos y de videos que nos manda un amigo, mira a esta persona y nos hacemos toda esta idea de todo este concepto de Dios. A veces no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia y con lo que la Biblia nos enseña. Para Jesús, lo que se enseña en los púlpitos de las iglesias es importante. Jesús no está indiferente a la enseñanza
que se le da a su gente en las iglesias. Y esta es una prueba de eso. La palabra doctrina. Ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Qué doctrinas eran las que en esta iglesia o este pastor o este liderazgo estaban permitiendo? De hecho dice que tienes ahí a esta gente que enseña esto. O sea, por alguna razón, el pastor y el liderazgo de esta iglesia no habían visto eso como algo malo, lo habían tolerado, quizás pensaron no era tan grave, no va a causarle daño a nadie, somos hermanos, paz y amor. Total, amamos a Jesús y no importa lo que tú creas. No, sí importa lo que crees. Sí importa. Para Jesús importa. Y lo primero que menciona es a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahora, tenemos la ventaja, bueno, los que regularmente han venido los miércoles. Hace un par de meses estudiamos el libro de Números. Y me parece que fue Marcelino el que enseñó ese capítulo. O esa historia de Balaam. No vamos a ir ahí, pero puedes leer Números 22 al 25. Y ahí está la historia de este hombre. ¿Quién es este hombre? Es interesante. Balaam era un profeta que por alguna razón misteriosa tenía cierta comunicación con Dios, pero fue corrupto. Y por amor al dinero, él cedió en hacer algo que Dios le estaba diciendo que no hiciera. ¿Y qué era lo que estaba pasando ahí en Números 22 al 25? Israel venía en su peregrinaje en el desierto. Van rumbo a la tierra prometida. Dios le está dando victoria tras victoria ante todos esos pueblos enemigos que estaban en su camino. Y entonces van rumbo a esta tierra donde está la tierra de Moab. Y el rey de Moab, que es Balac, está preocupado porque imagínate, oye de que viene esta gente que está derrotando a todos los pueblos, pueblo tras pueblo. Y el siguiente soy yo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Balac, el rey de Moab, contrata y convence a Balaam, este falso pseudo profeta, y le dice, yo te voy a pagar, yo te voy a dar dinero si tú maldices al pueblo de Israel. Y Dios le dice a Balaam, no lo hagas, pero él desobedece y va, y por amor al dinero, ya sabes que por amor al dinero se hacen muchas cosas, y intenta maldecir a Israel. Y cada vez que Balaam va a maldecir, le sale una bendición. Y no puede, Dios no lo deja. Dios le cambia la cosa y dice, no puede ser. Y Balac enojadísimo, te traje, te pagué y me estás haciendo esto, no lo puedo creer. Y no pudo. Balaam no pudo maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba bajo la protección de Dios. Estaba bajo la protección de Dios. Y ningún pueblo, nadie pudo y va a poder destruir a Israel, porque está bajo la protección de Dios. Entonces, Balaam se da cuenta de que finalmente no hay manera de que lo que Balac quiere se concrete, pero él se da cuenta de algo. Y lo que hace Balaam es muy astuto y muy sutil. Básicamente es, Israel no se puede destruir desde fuera, pero sí se puede destruir desde dentro. ¿Y qué es lo que Balaam le dice a Balac? Es, mira, yo sé dónde está el talón de Aquiles. Manda a mujeres que se mezclen con los hombres. Y los hombres de Israel lo que hicieron es, se mezclaron con estas mujeres de Moab y cometieron adulterio, fornicación de hecho, y cayeron en idolatría. Muy sutil, muy inteligente Balaam. No se puede destruir. La única manera de que haya algo en contra de ellos es que vamos a hacerlos hacer algo en lo cual Dios va a tener que venir y disciplinarlos a ellos. Y eso es lo que pasó. Estas mujeres vinieron al campamento y empezaron ellos, los hombres, a ceder y se unieron a estas mujeres, cometieron fornicación y empezaron a adorar a los dioses que Dios les había dicho que no adoraran, y Dios tuvo que traer disciplina, porque Dios es fiel a su carácter, ¿ves? Dios es un Dios santo. Y lo que no logró
Balaam hacer, Dios trajo disciplina. Y en un día murieron 24,000 hombres. Ese fue el precio de eso. Balaam muy astuto. Pero te das cuenta, estos hombres, estos 24,000, esta gente que murió, cedió, transó. Cuando se relacionaron con estas mujeres, cedieron a lo que Dios les había pedido y lo que Dios le había marcado con tanta claridad. Y ese ceder, ese transar, ese acomodar las cosas a la conveniencia, los llevó finalmente a que ellos terminaran adorando a ídolos. Porque ellos se comprometieron, cedieron, transaron. ¿Por qué? Porque se mezclaron. Y eso es lo que Jesús está diciendo que en esta iglesia de Pérgamo está ocurriendo. Hay gente que está adentro y que está diciendo, no pasa nada ser fiel a Dios. No pasa nada si hacemos esto. No hay nada malo si creemos en Dios, si creemos en Jesús, pero también creemos en esto otro. No pasa nada. Y finalmente cuando empezamos a mezclar y no mantenemos la fidelidad a Dios, empezamos a mezclar, a creer de todo, y tarde que temprano empezamos a hacer cosas que desagradan y deshonran a Jesús. Muy sutil, desde dentro, no desde afuera. Lo que Satanás no logró quizás amedrentar a la iglesia de Pérgamo desde fuera con la persecución, con el martirio de Antipas, lo está logrando desde dentro, infiltrando ideas, malas ideas y falso evangelio y falsa teología. Y a través de eso él busca dañar y comprometer el testimonio de la iglesia. Por eso es tan importante lo que tú crees. Por eso es tan importante mantenerse pegado a la palabra de Dios. Por eso es importante identificar también a las personas o a la gente que te está llevando y quizás haciéndote creer que no importa si tú crees en Jesús aquí en la iglesia, pero afuera puedes vivir la vida como tú quieras. Hoy vivimos en un mundo donde todo se tolera, donde no tiene nada malo vivir en unión libre. Total, voy a probar primero para ver si después me puedo casar. Muchas cosas que dices, o sea, esa no es la voluntad de Dios. Y sabes que mucha gente a lo mejor te va a presionar para que creas eso, de que, no, pues está bien que creas en Dios, pero haz esto. Te va a tentar, va a querer poner tropiezo. Incluso dentro de la iglesia. Ese es el problema, que esta gente está dentro de la iglesia, no está afuera, está dentro. Y comenzaron como en la época de Balaam y Balac. Esta gente, estos cristianos comenzaron a transar, a ceder. ¿En qué? En pureza, porque tal como los hombres de Israel cometieron fornicación y cayeron en idolatría, pues es lo mismo hoy. O sea, eso de guardarte puro hasta el matrimonio, pues está fuera de moda. O sea, tú le dices eso a alguien y dices, o sea, ¿en qué mundo vives, mijo? Eso ya no aplica hoy. ¿Cómo que no? Claro que sí. O muchas cosas que podemos decir que Dios nos pide, dice, no, eso está fuera de tiempo, eso era antes, ahora la vida se vive de otra manera. No. ¿Qué vamos a hacer? Tienes que tener cuidado con la gente que te diga, no pasa nada si haces eso. Qué bueno que crees en Jesús, pero no pasa nada, no es tan grave. Ojo, esa es la doctrina de Balaam. Lo segundo que Jesús tiene en contra es los nicolaitas. ¿Quiénes son estas personas? No se sabe mucho realmente. Lo que algunos creen, y es como la postura que más me ha convencido a mí, es que esta gente, la palabra nicolaita quiere decir los que subyugan a la gente o los que conquistan a la gente. Y muchos creen que este grupo era el grupo que comenzó a cierta manera como que a crear una élite eclesiástica de los grupos de poder, de separar como a los sacerdotes con la gente, con la congregación, y como que marcar una diferencia y ponerte como de intermediario entre tú y Dios, como que conquistar a la gente. Y sabes que Jesús aborrece eso. ¿Sabes por qué?
porque Jesús dio su vida para que tú y yo podamos tener una relación directa con Él, sin la intervención de ningún otro hombre o persona o iglesia. Tú, si has creído en Jesús, si has nacido de nuevo, tú tienes acceso a Dios directo, sin la necesidad de otro hombre. Cuando un hombre o una iglesia te dice, no, tú para venir a Dios tienes que pasar a través de mí, o a través de mi literatura, o a través de lo que yo tengo que decirte de Dios, ten cuidado. Jesús, cuando murió, el velo se rasgó. Y Jesús nos está invitando ahora a tener una relación directa con Él a través de Jesús. No a través de una iglesia, no a través de un sistema, no a través de la literatura de iglesias, sino a través de Jesús y de su palabra podemos saber. Y cada vez que grupos o hombres empiezan a tratar de ponerse como intermediarios, de que ven, yo voy a orar y si tú me das esto, y tú vas a tener la bendición de Dios. Esto lo traje de no sé dónde, de Israel y todo ese rollo. Y si tú me das esto, tú vas a tener y pacta y todas esas cosas. Dices, esos son los que quieren conquistar a la gente. Y Dios dice, yo aborrezco a esos hombres. Yo lo aborrezco. Porque yo di mi sangre para tener una relación personal contigo. Ningún hombre lo ha hecho. Solo Jesús. Entonces, dos cosas. Pureza moral, pureza espiritual, no idolatría, y también esta gente que quiere como enseñorearse de las personas. El liderazgo que Jesús nos modeló, el liderazgo que los hombres del Nuevo Testamento nos modelaron, es un liderazgo de servicio, no de enseñorearse de las personas. El pastor o el liderazgo no es como la punta de la pirámide donde todos los que están abajo trabajan para él. No es el modelo piramidal en la iglesia. Es al revés. El pastor, el pastorado, el liderazgo, y Jesús nos ha llamado a servirnos unos a otros. Ese es el modelo que Jesús nos modeló. Ese es el modelo que vamos a seguir. No a enseñorearnos. El pastor, el liderazgo, no es dueño de las personas. A veces con los años me ha topado encontrarme con personas que aquí todavía vienen o han llegado a esta iglesia llenas de miedo. Porque estaban acostumbrados a que el pastor les decidiera todas las cosas, hasta la ropa en que se tenían que poner, o el trabajo que tenían que ir a buscar, o la persona con la que tenían que casarse. Entonces, llenos de miedo, de no hacer nada sin que Él decida por mí. Ahora, ¿nos podemos aconsejar unos a otros? Claro que sí. Pero finalmente tú tienes una relación con Dios. Y tienes este libro donde está su voluntad claramente expresada. Y sí, Dios ha puesto a pastores y a maestros para enseñarnos y para edificarnos. Pero hay algo muy, muy importante, que es que tú tienes una relación personal con Dios. Y cada uno, tú, yo, cada uno de nosotros, somos responsables ante Dios por la propia relación que tenemos con Él. Yo nunca le puedo echar la culpa a otro por la relación que yo tengo con Jesús. Jesús quiere guiarte. Jesús te ha dejado su palabra. Jesús te ha dado su espíritu. Tienes todo lo que necesitas para ser guiado por Él. No necesitas llamarme cada día para decir, esto que estoy haciendo está bien o está mal. Sí, pide consejo, busca consejo. La Biblia dice que en multitud de consejeros hay sabiduría. Pero no estamos interesados, porque la Biblia no nos muestra eso, en un liderazgo que atosiga a la gente, que oprime a la gente y que se enseñorea sobre las personas. Si tú quieres rendir cuentas y decir, estamos para oírte y para aconsejarte. Pero si tú no quieres hacerlo, pues ya es un asunto tuyo con Dios. ¿Ves? Estamos para ayudarnos, pero Jesús está escuchándote y Él quiere guiarte. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete. ¿Qué es lo que Jesús pide? ¿Cuál es la advertencia? Una sola palabra. Arrepiéntete. Arrepentimiento quiere decir un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de dirección. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección.
Ahora, ¿a quién le dice arrepiéntete? Le está hablando al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. ¿De qué debía de arrepentirse el pastor o liderazgo de esta iglesia en haberle dado lugar a esta gente a enseñar sus cosas entre la iglesia? Y sabes que esa es la función de un pastor. Un pastor está llamado a apacentar el rebaño. A veces tenemos todas estas ideas un poco extrañas de qué es lo que debe de hacer un pastor. Debe ser mi mejor amigo, mi cuate. La Biblia no dice eso. Podemos ser amigos, sí, pero la responsabilidad de un pastor es apacentar el rebaño. Y apacentar quiere decir alimentar y cuidar. Mi responsabilidad, y por lo cual yo soy responsable ante Dios, y un día le voy a dar cuenta a Él, es por el alimento que yo le di cada domingo y cada miércoles. Yo y Marcelino. También es responsable. No estoy solo en esto. Ahí tomaditos la mano los dos, vamos. Pero somos responsables por eso, ¿ves? Ahora tú eres responsable de la semana por lo que escuchas, y lo que oyes, y los libros que lees. Pero nosotros somos responsables por eso. Por eso Jesús le dice, arrepiéntete. O sea, ten cuidado a quién le estás dando chance de enseñar. Ten cuidado con lo que están enseñando. Porque yo estoy mirando, dice Jesús. Y eso que están enseñando no me gusta. Por eso estamos siempre con tratar de tener los ojos abiertos. Lo que se está enseñando y lo que se está oyendo. Por eso pusimos un micrófono. No es cierto. Entonces arrepiéntete, cambia. Pero esta gente también tiene que arrepentirse porque dice, pues si no. ¿Entendemos eso, verdad? Pues si no. ¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía, baja, pues si no? Ya sabíamos, no necesitamos buscar en el diccionario. Pues si no, te llegaba la chancla o lo que sea, la chancla voladora o el cinturón o todas esas cosas. Pues si no. Jesús también dice, pues si no. Es una advertencia. Dice, pues si no, vendré a ti pronto. Y eso es interesante. No dice vendré a ti nada más, dice pronto. O sea, el arrepentimiento debe ser rápido, debe ser ahora. Y cada vez que la Biblia nos llama al arrepentimiento, es un llamado a reaccionar hoy, no mañana, no en un mes. Dios te da por su gracia la oportunidad de arrepentirte, de cambiar el día de hoy, no mañana. El día de mañana nadie sabe qué va a ocurrir. Pero hoy todavía tienes una oportunidad y yo tengo una oportunidad para arrepentirme, para cambiar. Y Jesús dice, arrepiéntete pronto. Dice, si no pelearé contra ellos. Es interesante, no dice contra ti, sino contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que están enseñando, los que están practicando la enseñanza de Balaam, los que están practicando y enseñando la de los nicolaitas. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé contra ellos. Dice, órale, ese es Jesús. Ese es Jesús. También es ese Jesús. A veces tenemos una imagen de Jesús que es inventada por nosotros, que no tiene mucho que ver con el Jesús real. Jesús es todo amoroso, es lleno de gracia, lleno de verdad. Pero también Jesús hace estas cosas. También las hace. Pero Él siempre da la oportunidad para arrepentir, para cambiar, para dejar. Jesús va a venir y hacer esto, va a intervenir. La espada, la palabra de Dios, su autoridad, su juicio. Él va a intervenir de alguna otra manera en esta gente. Si tienes amigos que dicen ser creyentes y están en inmoralidad o están en idolatría, adviérteles. Esa es la tarea que Jesús le da a este. Diles que se arrepientan. Arrepiéntete tú, si no yo voy a pelear contra ellos. No contra mí, sino contra ellos. Y si vemos a un hermano en el error, si vemos a alguien que dice ser cristiano, viviendo una vida donde no está realmente caminando como debe, nuestra responsabilidad como un buen hermano es ir
y amonestarlo. Eso es lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que ser cuidadosos cuando con la levadura, porque la levadura leuda toda la masa un poquito. Y un poquito de pecado en mi vida puede afectar muchas cosas de mi vida. Un poquito de pecado en la iglesia puede afectar a toda la iglesia. Y a veces es necesario y a veces no es nada agradable aplicar disciplina en la iglesia. La Biblia nos habla de cómo aplicamos disciplina. A veces si una persona vas y dice, ¿sabes qué estás haciendo esto? Vas y lo confrontas, dice, deja de hacer esto, arrepiéntete. Si no hace caso, vas con un testigo y vuelves a hablar de la situación. Si no acepta la reprensión, vas y lo expones ante la iglesia. No lo vamos a exponer aquí adelante, pero lo podemos exponer con el liderazgo. Y si esa persona decide no cambiar, pues lo tomas como es un incrédulo, no es creyente. Y a veces es necesario, como Pablo enseña en Corintios, ponerlo afuera de la iglesia hasta que haya un arrepentimiento. No es padre llegar ahí hasta ese punto, no es algo que siempre se hace luego, pero a veces hay que hacerlo. Si realmente te preocupa y tú amas a esa persona que es tu amigo o amiga, y si tú sabes que esa persona está en pecado por amor a ella, ve y anímala y exhórtala o exhórtalo a cambiar. No quieres que Jesús vaya y peleen contra ella o contra él. Por amor, hazlo. Eres responsable tú también, yo también, de hacerlo. Finalmente, ¿qué es lo que Jesús promete? Verso 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué quiere decir eso? El maná escondido. En el Antiguo Testamento Israel fue sustentado en el desierto por el maná que Dios mandó y los alimentó a lo largo de toda la travesía. Pero en el Nuevo Testamento Dios nos enseña que eso era una sombra de algo o de alguien. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús es el maná del cielo. Y si nosotros comemos de Él, Él nos promete sostenernos, sustentarnos y satisfacernos. Eso es lo que Jesús dice en Juan 6. Él es el pan de vida. Y si tú hoy en día no estás satisfecho, si has tratado de probar un montón de cosas, si no eres creyente, si no has rendido realmente tu vida a Jesús, Jesús te dice eso, yo soy el pan de vida. Dice, el que come no va a morir, dice Jesús ahí. Y está hablando de la eternidad, pero no solamente de la eternidad, está hablando de la satisfacción. Tú y yo tenemos un vacío que solo Jesús puede llenar. Tenemos hambre, somos almas sedientas. Por eso nos peleamos con los demás, por eso tenemos problemas con los demás, porque pensamos que los demás van a aplacar la sed que tenemos y ninguna persona va a aplacar la sed que tenemos. Ni siquiera tu esposa, ni siquiera tu esposo. Tu esposo, tu esposa, las personas más cercanas a uno, no tienen la capacidad de aplacar la sed que hay en nuestra alma. Solo Dios. Y cuando Él viene y lo hacemos nuestro, lo asimilamos en nuestra vida, se acaba la sed, se acaba el hambre. Estamos satisfechos con lo que tenemos. Y Jesús es el maná, es el pan de vida, es la provisión de Dios. Y lo segundo que dice es esa piedrecita blanca. ¿Qué quiere decir? Aquí hay diferentes versiones, no se tiene muy claro qué quiere decir esa piedrecita con un nombre. Dos de las posturas quizás más comunes es que en un juicio, en los tiempos bíblicos, cuando un juez iba a dictar sentencia, podía hacerlo con una piedra negra o con una piedra blanca. Y cuando un hombre era absuelto en un juicio, el juez ponía en una vasija una piedra blanca. Y quizás signifique eso. Tiene sentido porque tú y yo hemos sido absueltos por nuestra fe en Jesús. Hemos sido justificados, dice la Biblia. Somos inocentes. No porque hicimos algo, sino porque Jesús lo hizo todo por nosotros. Tú eres declarado inocente, justo. Y lo segundo, otra postura que también
tiene sentido en nuestra relación con Dios es que esta piedrecita blanca con un nombre era la manera en que la gente se invitaba a los banquetes. Era una especie de invitación. Entonces, cuando dice que hay una piedrecita con este nombre, es una invitación a un banquete. Si te llega una piedra hoy, pues ya sabes, te están invitando a comer. Entonces, como un boleto de entrada a un banquete. Y también eso es real. Dios nos ha invitado a su banquete en la gloria. El libro de Apocalipsis nos dice de las bodas del Cordero. Estamos invitados a ese día donde vamos a estar sentados con Jesús a la mesa. ¿Se acuerdan? Jesús dijo que Él no iba a volver a comer el pan y a beber del jugo de la vid hasta que lo hiciera entre nosotros. Y habla de las bodas del Cordero, el libro de Apocalipsis. Imagínate cómo va a ser ese día, el día en que la iglesia se une con su Señor. ¿Sabes cómo son las bodas, verdad? Mucha comida. Y los judíos celebraban 7 días los matrimonios. Imagínate lo que va a ser. Entonces Jesús nos invita, somos aceptados, somos declarados justos. Jesús nos invita a pasar la eternidad con Él, pero eso es para el que venciere. Para el que ponga las falsas enseñanzas a un lado y diga, la palabra de Dios es suficiente para mí, yo voy a guiarme por lo que la palabra de Dios dice. Es para el vencedor. ¿Quieres ser vencedor o no? Examina lo que crees. Cuestiona todas las cosas que a lo mejor tus ideas preconcebidas que tienes y pásalas por el filtro de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Examinar si lo que creemos, lo que estamos oyendo, está realmente alineado con la palabra de Dios.